Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta vez vamos a estar hablando acerca del apego. Estamos iniciando un nuevo tema aquí en este canal, ¿verdad? Esta serie que estamos llevando ya. Imagínense, este es el video número 15 de nuestra serie de Encuentra tu persona vitamina en Dios. Y la verdad es que está bastante interesante, me gustó bastante y voy a leerte un poquito de acá del libro directo. Estamos justo en este capítulo que está bastante extenso. Vamos a iniciarlo, ¿verdad? Y habla acerca del apego, por eso el tema de hoy, ¿verdad? ¿Por qué me cuesta amar? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Por qué me cuesta quizás demostrar amor, afecto a las personas que obviamente pues tengo cerca de mí, quizás nuestra familia o amigos, ¿verdad? Cercanos. Entonces muchas veces las acciones que tenemos en el presente, en nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? Que es de lo que más que todo estamos hablando acá, es a veces un poco complicado y no entendemos por qué, pero muchas veces la respuesta se encuentra en nuestra infancia. Depende de muchas cosas que vivimos, así vamos a actuar. Ahora, obviamente esto no está escrito en piedra, sino que eh, en Cristo pues son nuevas todas las cosas, la palabra lo dice, y no está como que no podemos cambiarlo, sino que por eso estamos aquí. Si te llamó la atención ese tema y por eso estás acá, pues espero de que al final puedas llegar a una pequeña conclusión, ¿verdad? Así que bueno, quiero mencionarte bueno, no sé si lo recuerdas, pero la escritora de este libro de Encuentra tu persona vitamina, eh, pues ella hizo un servicio social en Camboya y ella tuvo una experiencia que la marcó mucho y bueno, ella utiliza esta historia para poder explicar lo que es el apego, así que quiero leértela textualmente. Dice, Somalie Man, activista y directora de la fundación donde yo cooperé en Camboya, durante un tiempo me pidió un día que la ayudara con Champey. Era una niña de 11 años que residía en uno de los centros de Somalí que Somalí tenía por el país. Dice, su padre, su hermano, su tío habían abusado de ella y había sido vendida a un prostíbulo donde estuvo meses en una habitación insalubre, en condiciones deprobables, donde los clientes mantenían relaciones con ella. Me parece una forma demasiado suave para expresar la dureza del asunto. Por solamente $1, imagínense. Dice, en una redada en ese establecimiento la niña fue rescatada. Somalí estaba preocupada. Llevaba varios meses en el centro, pero no se movía de una esquina. No permitía que nadie la tocara y únicamente soltaba algunos gemidos sin decir palabra comprensible. Una mañana me subí al coche con Somalí pensando qué podía hacer yo. Me resultaba difícil, imposible aproximarme a Champey, pero mi cabeza no dejaba de buscar alguna solución. Dice, para acercarme a ese corazón y a ese cuerpo herido y maltrecho. En el camino paramos a comer cerca de la carretera un plato típico, amok, no sé si así se pronuncia, pero dice, al lado en un tenderete, una señora vendía unas gomas, unas pinzas para el pelo y cepillos. Me imagino que es lo que decimos nosotros en El Salvador, ¿verdad? Una colita, aquí tengo una, por cierto. Entonces dice, se me ocurrió una idea y compré unas cuantas. Al llegar al centro, las niñas corrieron a saludarme y abrazar a Somalí. Todas menos una, Champey. La imagen es imposible de olvidar. Se encontraba como siempre en una esquina, abrazada a sí misma, balanceándose. Intenté buscar su mirada, pero no la levantaba del suelo. Me acerqué a ella y me senté a su lado, sin tocarla, pero contemplando sus manos abrazadas a sus piernas. En un momento dado, levantó la vista y sentí una punzada en el corazón. Nunca he vuelto a ver una mirada igual. Metí la mano en el bolsillo y saqué las gomas y las pinzas para el pelo. Con señas le pedí permiso para peinarla. Me mantuvo la mirada vacía, pero sin esperanza alguna y con una delicadeza extrema comencé a peinarla.
No se resistía a intenté tocarle la melena para ponerle las pinzas de colores que había comprado. Estuve más de una hora realizando el mismo movimiento. En mi cabeza solo había una idea. Yo quiero que ella perciba esto. Te toco sin herirte. La verdad es cruda la escena. Solo quiero agregar algo más. Es realmente difícil pensar en esa situación que, bueno, sigue sucediendo, ¿verdad? En muchos lugares del mundo, no solamente en la India o en Camboya o en países de Asia, ¿verdad? Sino que, pues, es algo que está sucediendo en todos lados. Pero me llama la atención cómo esa frase que llegó ahí a su corazón, ¿verdad? Era tan importante para cambiar el futuro de esta niña. Bueno, dice siguiendo la historia, Champagne duró años. Había vivido el acercamiento de la gente como una agresión durante años. Cualquier tacto le producía una reacción de sus miedos y su vulnerabilidad aumentaban. Tras haberla peinado, le hice una foto. Llevaba entonces una cámara pequeña y al realizarla le mostré la imagen para que se viera. Estaba segura de que ella no se reconocería, ya que muchas de estas niñas rechazan su cara y su cuerpo tras haber sufrido abuso. Durante ese día y los siguientes no me moví de su lado. Mediante gestos pedí a Somalí que me mirara, cómplice de que trajera la comida y le ayudara a comer en silencio. Y de vez en cuando le rozaba las manos y le sonreía. Y era más de lo que se había logrado en los últimos meses. El día que tenía que marcharme, me acerqué a ella y le dije que volvería pronto, pero que desearía abrazarla. Esbozó media sonrisa y la abracé durante unos segundos. No se movió, estaba inerte, pero yo sentía que algo se agitaba en su interior. Yo tenía el corazón encogido. Ojalá hubiera tenido poderes mágicos para resolver su trauma y su dolor. Mientras salíamos del recinto en coche, la vi correr hacia el vehículo. Me bajé rápidamente y con esa mirada vacía clavada en mis ojos me dijo gracias. Si recuerdan, al principio esta niña no decía ninguna palabra. Dice, era la primera palabra que pronunciaba en meses. Se había desactivado el bloqueo. Faltaba mucho, muchísimo por avanzar, pero ya podíamos trabajar con Champé para que tuviera un futuro mejor. Bueno, creo que lo que vivimos en la infancia nos marca de una manera profunda. Y bueno, para muestra un botón, esta es una de las historias súper impactantes que desde la primera vez que yo leí este libro me llamó muchísimo la atención porque es una realidad. Realmente nuestra niñez marca el rumbo de nuestras relaciones, la manera de cómo nos relacionamos con los demás es muy, muy importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Que cada vez que nosotros recordamos lo que hemos vivido en la niñez, ¿verdad? Es una muestra de cómo nos ha impactado de manera profunda. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia siempre nos va a recomendar, y de hecho hay un versículo muy sonado que tal vez ustedes ya lo han escuchado más de alguna vez, y es Proverbios 22:6, que nos dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, pues no se apartará de él. ¿Qué nos dice esto? Que la niñez en realidad es donde más necesitamos al Señor, es donde más necesitamos escuchar de Él y es una necesidad sumamente descuidada, podríamos decir, ¿verdad? En el ámbito cristiano. Sin embargo, aquí es donde nosotros podemos desarrollar un apego. ¿Qué es el apego? Bueno, el apego, que es de lo que vamos a estar hablando en este video, prácticamente es como esa manera de cómo yo percibo que alguien me ama, ¿verdad? Es como esa conexión que yo puedo tener con otra persona, específicamente con mi familia, ¿verdad? En los primeros años porque se desarrolla ahí. Y esto puede ser de una manera sana o de una manera insana también. Por ejemplo, tenemos el apego seguro, que es cuando un niño es atendido en todas sus necesidades. Obviamente no inmediatamente, pero sí el niño puede percibir que su entorno es seguro y esto permite que como adulto pueda confiar en los demás y sea muy fácil expresar cariño y sobre todo sea muy fácil para él demostrar
cómo se siente, demostrar sus sentimientos. Lo ve como una forma natural de amar. Ahora, el apego ansioso es totalmente diferente, ¿verdad? Las necesidades del niño, ¿verdad? No han sido suplidas y comienza a dudar de su entorno, ¿verdad? Si las personas que están cerca, las que se supone que deben cuidarle, no le cuidan, entonces se crea desconfianza, falta de autoestima y bueno, todas esas cosas que se pueden generar. El evitativo es un poquito más fuerte porque en este apego, ¿verdad? No solamente las necesidades no son satisfechas, sino que aparte de eso, el supuesto vínculo sano que debe de tener con sus cuidadores, ¿verdad? Llamémosle padres o tal vez cuidadores en algún hogar infantil o un tío o la persona con la que crece el niño, ¿verdad? Aparte de no suplir sus necesidades, aparte es agredido de una forma física, emocional. Entonces hay una agresión ahí y obviamente no hay un apego, ¿verdad? Sano, no hay un apego seguro y es como totalmente diferente, es totalmente evitativo. Entonces, ¿qué crea esto en la adultez? Esto es cuando ya una persona se cierra y no quiere, ¿verdad?, mostrar sus sentimientos, no quiere hablar, no tiene muestras de cariño, le cuesta mucho conectar con los demás, ya sea de forma emocional o de forma física también. Y el último que es el apego desorganizado, que es como una mezcla, como algunas veces sí se satisfacen esas necesidades, ¿verdad? Pero otras veces no. Entonces es como confuso, quizás no es tan parecido a los demás, pero sí es un poco confuso, ¿no? Entonces debemos de aprender a identificar qué tipo de apego desarrollamos nosotros en la niñez y cómo pues podemos mejorar, ¿verdad?, esas áreas en nuestra vida. Es importante que lo sepamos. Quizás tú nunca habías escuchado de esto. De hecho, pues yo realmente no había escuchado mucho, pero con este libro pues me di cuenta de que realmente es importante saberlo. Muchas veces creemos y decimos, oh, pero a mí no me cuesta mostrar cariño, pero algunas veces tal vez si somos un poco desconfiados de nosotros mismos, tenemos como inseguridades y bueno, también esos son rasgos de un apego que no ha sido un apego seguro. Ok, en el punto número 2, ya definiendo lo que es ya el apego, quiero hablarte sobre aquellas heridas emocionales y cómo esas te pueden afectar en tus relaciones, es decir, cómo ese apego está afectando actualmente en lo que tú quieres mejorar en tus relaciones. Recuerda que cuando la Biblia nos dice en Juan 4:8 que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esta es una señal de que realmente estamos diseñados para poder seres que amemos y vivir en comunidad. Hemos sido diseñados de esta forma porque este es el modelo que sí funciona, donde realmente podemos sentirnos amados, donde realmente podemos sentirnos que estamos conectando con alguien más y que estamos haciendo de nuestra vida un hogar para alguien, un hogar seguro, ¿no? Esto realmente es importante que lo entendamos porque solamente Dios puede quebrar todo esto que quizás esté en nuestro pasado y hacerlo algo nuevo, hacer algo diferente. Ahora en Salmos 34, ¿verdad? 18 nosotros sabemos que la Biblia dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, el dolor emocional, como lo hablábamos en uno de los otros videos anteriores, no es ignorado por Dios. A Dios le importa, a Dios le interesa que nos sintamos bien, a Dios le interesa que realmente seamos felices haciendo lo que hacemos. Yo estaba pensando justo hoy en una persona que dejó de hacer algo para Dios y cuando yo le pregunté por qué lo había dejado de hacer, me dijo, bueno, no estoy bien y bueno, no puedo hacerlo ahora, no me siento muy bien, o sea, no es que tenía algo, pero parece que no se sentía bien hacerlo. Y yo podía recordar como el cambio en cuanto cuando ella estaba sirviendo, la sonrisa, llegar temprano, poder estar ahí y ver cómo lo disfrutaba. Y me ponía a pensar realmente,
wow, si es lindo verla feliz, para mí, ¿cuánto más puede ser feliz para Dios? Para Él, nuestro dolor emocional no es ignorado, para Él es importante, así que es necesario que identifiquemos esto, porque si nosotros no estamos dispuestos a sanar, vamos a seguir dañando a otra generación. Aparte de eso, cuando una persona no ha sanado su apego, es muy probable que no ponga límites a otras personas y sea pues una víctima en cuanto a daño emocional, en cuanto a violencia incluso. Y también algo bien importante es que incluso algunos, bueno, pueden como quedarse en una relación conflictiva o pueden huir totalmente del compromiso y esto pues también es un problema al final porque de hecho quiero mencionarte esto que justo este día antes de ir a la iglesia sentí que Dios estaba hablándome a mi vida y es que he estado pues pensando un poquito en la necesidad específica de esta nación y pues recuerdo que al inicio cuando yo vine, justo la primera semana cuando comenzábamos a salir con mi esposo y él empezaba a enseñarme los lugares y era tan bonito caminar por unas calles así como diferentes totalmente, ¿verdad? Y de repente yo veía pasar uno que otra persona, pero totalmente serias y realmente la cultura aquí, ellos son muy amigables, pero cuando ya te conocen, cuando alguien te presenta y tienen como esa confianza de poder hablarte, pero una persona extraña es como un poquito raro que se te acerque y te comente. Ahora con la bebé, pues de repente se me han acercado algunas personas adultas más que todo, pero obviamente los adolescentes, los jóvenes incluso, son muy serios y bueno, yo al principio era como que, no sé, de repente pues quería sonreírle a alguien, a mí me impactaba, ¿no? Verlos, pero mi esposo se me quedaba mirando y era como que, no, ¿verdad? No, no es igual, no es lo mismo como estar en nuestros países latinos, ¿verdad? Y la verdad es que Dios hacía mención, la verdad que había una chica que estaba sentada justo en la parada de autobuses y trenes. Estaba sentada ahí, estaba con un cigarro. Yo ni siquiera había visto el cigarro, por aquí son muy delgaditos y pequeños. Pero realmente yo le vi una cara tan triste, pero tan triste y estaba sentada, no sé si estaba quizás esperando porque tal vez tenía que esperar mucho tiempo, pero la vi tan triste y solo pensé que probablemente cuando nos acostumbramos a la soledad y sobre todo al aislamiento, que de hecho hemos hablado en videos anteriores sobre eso, es tan peligroso porque no nos damos cuenta, a veces creemos y pensamos y decimos, pero es que yo soy fuerte. Yo no le llamo soledad, yo le llamo paz, a sentirme ahí solo con mis pensamientos. De hecho, ya estaba escuchando música y a lo mejor quizás sí estaba disfrutando el momento, ¿verdad? Estaba probablemente disfrutando del cigarrillo incluso, pero me hacía pensar que muchas veces esto de pensar que la soledad es un momento de paz, eh, simplemente es como un desahogo o una frase que se utiliza para poder justificar que pues queremos estar en soledad o que ya nos hemos acostumbrado a no conectar con otras personas. Así que es tan necesario que realmente podamos identificar nuestras heridas y realmente sanarlas. Alguien decía por ahí en un post, no, yo por eso he dicho que no quiero hijos porque he estado muy, pues me destruyeron mucho y no quiero dañar. Entonces, qué difícil es llegar a ese pensamiento porque creo que no puedes sanar solo por tus hijos. O sea, esa es una razón muy linda, ¿verdad? Y muy justa, pero también tenés que sanar por ti mismo, porque a ti te hace bien dar amor, porque a ti te hace bien y te mereces recibir amor. Me llamaba mucho la atención que en este tipo de apegos, ¿verdad? Cuando no son saciadas esas necesidades, o sea, la persona se acostumbra tanto a no recibir ese cariño, ese afecto o incluso ese contacto, entonces cree no merecerlo o cree acostumbrarse a vivir así y obviamente no lo recibe y es más difícil que
el cortisol que sube pueda bajar y pueda estar estable emocionalmente. De hecho, justo en ese momento me acaba de pasar algo con mi bebé y es que ella estaba muy inquieta. De hecho, estos días le ha costado muchísimo dormirse. De hecho, este video lo intenté grabar ayer y no lo terminé y ahora estoy continuando, pero me llamaba la atención que ella estaba como peleando, se rascaba su carita, se ponía las manos y que estaba un poco agresiva así, ¿no? Por el hecho de que realmente quería dormir, pero no podía. Entonces, la verdad que bueno, la senté y sonrió, porque yo sé que obviamente el juego le hace olvidar su frustración, pero sé también que mientras más tarde en dormirse, pues se va a frustrar más y va a terminar más cansada. Entonces solo la senté, me senté igual en la cama y la abracé. La abracé y comencé a mecerme un poco, comencé a, a tratar de darle un poquito de movimiento, hacer un poquito de sonidos para que ella pudiera experimentar más cercanía de parte mía, porque a veces estoy cerca de ella, pero no es suficiente. Y me recordaba de cómo un abrazo puede calmarnos, puede calmar el cortisol en nuestra vida, ¿verdad? Y la verdad es que si nosotros podemos hacerlo con nuestros hijos, ¿verdad? Ahora cuánto más Dios desea abrazarnos y sentir que realmente está calmando nuestro corazón cuando nos sentimos con full estrés, cuando sentimos de que hay algo que no ha sanado del pasado, cuando sentimos que la soledad ha venido a nuestra vida y estamos totalmente quebrados. Es importante que como cristianos entendamos que solamente existe sanidad en los brazos de papá, en los brazos del Señor. O sea, no existe otra razón, no existe otra manera. Me llamó la atención, ¿verdad? En el libro nosotros encontramos diversidad de recomendaciones, pero yo pensaba, este libro es maravilloso, pero la verdad es que puedo hacer todo lo que el libro me dice. Sin embargo, si no tengo a Dios, me hace falta llenar ese vacío que tiene justo la medida de Dios en mi vida. En el último punto quiero hablarte específicamente de ello, de cómo sanar este apego a través de la fe. Y no una fe donde yo puedo creer en cualquier cosa. No, no es eso. Sino una fe que me permite conocer al Dios verdadero, que me permite conectar con Él. Oseas 14:2 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. La misericordia, la gracia divina de parte del Señor están ahí para que nosotros podamos llegar con un corazón realmente arrepentido y Él pueda hacer maravillas en nuestras vidas. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este es uno de los versículos más conocidos, así que el pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos decidir cómo vivir nuestro presente. Te animo a que dejes de pensar incluso, no solamente en el pasado, sino también en el mañana. De hecho, el mañana dice la palabra que ni siquiera existe, así que no te preocupes. Vive este momento en gracia, en favor de Dios, en perdón y vívelo de una manera donde tú realmente disfrutes cada día en la presencia del Señor y puedas ir sanando poco a poco. Quiero realmente decirte que no importa qué profunda puede ser la herida. Justo cuando veíamos en el ejemplo al inicio, esta niña que había pasado por tanto abuso al punto de que había perdido el deseo de comunicarse. Probablemente tu caso no sea tan difícil como el de ella. Así que estoy segura de que Dios puede sanarte también. Dios, gracias. Gracias porque has sido tan bueno y fiel. Porque tu misericordia me ha alcanzado y porque cada día, Señor, puedo experimentar tu amor.